Bienvenidas todas las que habéis conseguido hacer un hueco así a las 4 de la tarde de un miércoles para atender este encuentro de la jornada que tenemos organizada para hoy con el Recarga tu Energía. Yo creo que lo de Recarga tu Energía pues estaba muy bien puesto y tenía su gracia, pero si es verdad siempre que nos encontramos, va a ser mucho más verdad en el día de hoy. Seguro que hoy recargamos nuestra energía, porque tenemos el privilegio de que Marta Parrilla haya decidido, en un acto de generosidad, compartir con nosotras muchas de sus experiencias y además, pues incluso darnos algunos consejos y hacernos algunas sugerencias que como poco nos van a hacer reflexionar. Marta no le gusta que le presenten así, pero es ingeniera. No lo puede remediar. Marta es ingeniera, es coach, es speaker y trainer, es sobre todo especialista en gestión del cambio y en bienestar profesional. La verdad que a que suena bien lo del bienestar profesional. Es algo a lo que inevitablemente todas aspiramos y creo que, bueno, pues ella ha tenido varias fases en su vida de reinvención. Durante más de 15 años estuvo trabajando en Iberdrola. En Iberdrola incluso llegó a liderar una posición de gestión del cambio, precisamente para intentar introducir metodologías de bienestar para las personas, haciéndose cargo de un equipo además de más de 100, un equipo importante y además habiendo tratado y gestionado 160 personas que se prestaron precisamente a abordar una reflexión de este tipo. Reinvención, aunque es ingeniera y aunque ha estado en Iberdrola, ya no está en Iberdrola y ya se presenta, como antes os decía María, como doctora del cambio. Doctora del cambio, de un cambio siempre constructivo, siempre positivo y bueno, pues nada más que añadir. Con mucho interés y muchas ganas de escucharle, una presentación que ha preparado con mucho cariño. Marta, además de ser socia de AEMENER, es una socia muy activa en AEMENER y hoy esa actividad va a proyectárnosla a todas las que nos hemos unido a la charla y a la jornada de hoy. Así que por mi parte nada más, Marta, estamos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfectamente. Bueno, estoy aquí, me siento como en casa. Estoy viendo caras conocidas un montón. Veo por ahí a Fátima, a Yolanda, a Paz, madre mía, hay algunos que no os conozco, pero deciros que para mí es una ilusión estar aquí en el sector de la energía, que ha sido mi casa durante los últimos 15 años. Como bien decía antes Carmen y María, bueno, yo estuve muchos años trabajando en Iberdrola, los últimos 15 años y los últimos 4, en temas de gestión del cambio, para implantación de metodologías ágiles y temas de bienestar en las personas. La cuestión es que yo, bueno, antes de eso, empecé con mi propia reinvención, porque vengo del mundo de la ingeniería, como bien se ha dicho, estuve en el mundo del gas, por eso conozco aquí a muchas, a Fátima, que estoy viendo por ahí, Yolanda. Y bueno, pues fueron muchos años, pero en esos años yo empecé a descubrir que mi verdadera vocación y mi verdadera pasión estaba en otro lado. Así que bueno, ¿quiénes de vosotros habéis experimentado alguna vez ganas de cambiar y no sabéis cómo hacerlo? Podéis levantar la mano o ponerse en el chat. ¿Sí? Fenomenal, fenomenal. ¿A quiénes de vosotros os gustaría saber cuáles son esas claves que a mí me han funcionado para lograr el cambio deseado? Sí, podéis ponerlo en el chat si queréis. Fenomenal. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias. Daros las gracias por 3 razones. La primera, por estar aquí, por vuestra presencia. La segunda, por vuestro compromiso, porque sin duda habéis dejado otras cosas, habéis dejado otras personas, proyectos y cuestiones para estar aquí. Por tanto, esto me habla de vuestro compromiso. Y lo tercero, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, bellas mujeres, por estar aquí conmigo para compartir este coloquio tan interesante en este momento, yo creo, tan paradigmático que estamos viviendo. Así que bueno,
Un poco así como de acuerdo, si os parece, yo como os decía, vengo del mundo de la energía y conozco muy bien pues cómo somos, ¿no? Dentro del sector, muchas veces somos muy solemnes, muy serios, y a mí me gustaría hacer una presentación un poquito más divertida. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Os gustaría que, bueno, pues que fluyésemos y que nos dejásemos un poco llevar por nuestro lado más humano? ¿Sí? Vale. Bueno, pues en ese sentido pediros, por favor, apertura a lo nuevo, que nos divirtamos. Yo voy a abrir mi corazón y mi vulnerabilidad para contaros verdaderamente mi historia y esas claves que a mí me han funcionado. Entonces, bueno, pues pediros a vosotras también que fluyáis, que os divirtáis y que podamos ser personas por encima de nuestros roles. ¿Os apetece? ¿Sí? Genial, fenomenal. Muy bien. Pues vamos a empezar. Bueno, pues como os decía, yo la verdad es que he tenido una historia de reinvención que yo creo que empezó desde el momento prácticamente que fui niña, ¿no? O sea, yo desde niña, os voy a enseñar una foto, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que os situéis. A ver si se ve. Bueno, esta ya la habéis visto, las gracias. ¿Veis la pantalla? Mirad, esta era yo. ¿Qué os parece? Veréis, yo cuando era pequeña tenía clarísimo que mi verdadera vocación estaba relacionada con ser profesora. Yo quería ser profesora, quería dedicarme a eso y además también sabía que me gustaba mucho trabajar con todo lo que tenía que ver con ayudar a otros. Fijaos, yo ya con 6 años, yo recuerdo, ¿no? Pues que me gustaba pues jugar a ese tipo de juegos, de poner los muñecos, de... Sin embargo, ¿por qué acabé donde acabé? ¿Qué cosa más curiosa? ¿Por qué acabé en las antípodas de lo que yo verdaderamente había venido a hacer? ¿Y cómo logré reencauzar el cambio? ¿Qué pasó para estar hoy aquí delante de, no sé si somos cerca de 30 personas, con mi sueño cumplido, hablando, siendo speaker, siendo formadora? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha ocurrido en este tránsito? Bueno, yo creo que una de las cosas que me pasaron fue que yo descubrí mis talentos cuando era pequeña, pero en un momento dado de mi vida me dejé aconsejar, ¿no? Es decir, fue como que hice caso a pues, mis mayores. Yo recuerdo perfectamente un día que iba en el coche, camino del colegio, iba en un Ford Fiesta blanco que nos llevaba mi madre, íbamos mi hermano y yo, y bueno, mi madre iba conduciendo y yo le dije, mamá, yo ya sé lo que quiero ser, yo quiero ser profesora. Y recuerdo perfectamente ese momento de como si se parase el tiempo y de repente escuchase, eso no tiene salidas. No sé si fue mi hermano o mi madre, con todo el amor de su corazón, estas cosas que se dicen a los niños, ¿no? Sin a veces darnos cuenta. Pero yo recuerdo que para mí fue como si se cayera una losa encima y dijeran, ¡buah! No puedo dedicarme a lo que quiero, ¿no? O sea, no puedo ser lo que quiero ser. Ese momento, junto con otras circunstancias personales que marcaron mi identidad y mi infancia, me hicieron plantearme hacer lo que otros decían que tenía que hacer. Así que bueno, a la hora de decidir carrera con 17 años, pues bueno, no tenía muy claro, no me dejé llevar por mis verdaderos talentos y mis verdaderas pasiones, así que hice lo que tenía que hacer. Preguntar, ¿qué hago, mamá? ¿Qué hago, papá? Y estudié una carrera como una buena niña. No solo fue eso, estudié la carrera, hice ingeniería y estuve entre las 10 primeras de mi promoción. Y gracias a eso, gracias a esfuerzo y codos, porque yo creo que muchas veces lo que no suple la pasión, lo suple el esfuerzo, pues conseguí una beca, me fui a Estados Unidos, estuve en París y logré entrar en una de las mejores compañías, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Y lo digo desde el corazón, porque por eso he estado 15 años, de las que podía aspirar una chica de 23 años en aquel momento. El caso es que empecé a trabajar y rápidamente me di cuenta, yo empecé a trabajar en temas de gas y era muy buena, o sea, yo hacía muy bien mi trabajo, me gustaba mucho lo que hacía. Lo que ocurría es que yo sentía que yo había nacido para otra cosa. A mí lo que me gustaba era hablar, de conversar, conectar con las personas. De hecho, ya desde los 16 años me leía libros de desarrollo personal, me leía libros de filosofía, de la vida. O sea, tenía muchísimas inquietudes hacia el desarrollo humano. Pero no me atrevía. O
sea, no creía que fuera posible, de verdad. O sea, yo pensaba que ya a esa edad estaba todo hecho, o sea, estaba siguiendo exactamente el guión. Trabajo, casarme, mira, lo de la hipoteca no lo llegué a hacer, pero casi, casi. Y era como chequeando, o sea, el checklist de qué era lo que tenía que hacer. Llegó un momento en el que empecé a sentir que algo no funcionaba. Yo hacía todo lo posible por dar lo mejor de mí misma, me esforzaba, me formaba, daba lo mejor de mí misma y sin embargo algo de mí, digamos que no conectaba, ¿no? Empecé a sentir que se apagaba por dentro. Yo no sé si habéis sentido alguna vez esta sensación como de que se apaga la luz, ¿no? Y ya pues empiezas a dejar de tener ilusión. Pero de verdad, o sea, era increíble con esa edad, entre los 23 y los 30 años, no podía ni creer que fuera posible dedicarme a lo que verdaderamente me apasionaba. ¿Qué pasó? Porque de esa niña que os he enseñado, pues a esto que os voy a enseñar ahora, ha pasado algo. Esto, ¿lo veis? He logrado y estoy cumpliendo mi sueño de dedicarme verdaderamente a lo que me quiero dedicar, y no solo como formadora, speaker, etcétera, sino hablando de lo que de verdad quiero hablar, que es de emociones, del mundo interior, de cómo ayudar a las personas a cambiar. Estoy escribiendo un libro. Pero os puedo garantizar que esa chica de 23 años, en ese momento insegura, que no creía en mí misma, jamás de los jamases, si ahora mismo pudiéramos hablar con ella e ir al pasado, se hubiera imaginado ni por asomo que esto que os estoy contando fuera a ocurrir. Así que, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el proceso? Pues de eso precisamente os vengo a hablar, de cuáles han sido las claves que a mí me han ayudado a hacer todo el proceso de cambio, porque no solo he tenido una reinvención, he tenido dos. Yo cuando empecé a darme cuenta de que verdaderamente lo que yo quería hacer era otra cosa, lo primero que me pasó, yo creo que además la vida le llaman a veces momentos o situaciones críticas, ¿no? En las que vivimos crisis fuertes existenciales, en las que parece que todo se cae y que en realidad la vida lo que nos está dando es un mensaje de cambia, haz algo, haz algo. Y yo la verdad es que cogí el mensaje, o sea, en eso sí que os puedo decir que siempre he sido una persona muy intuitiva, y cogí el mensaje y dije, vale, ¿y cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Lo primero que hice y lo primero que empecé fue a mirar mi interior. Empecé a autodescubrirme y a empezar a descubrir quién era, a descubrir de nuevo hacia adentro cuáles eran mis pasiones, qué me estaba pasando, por qué estaba donde estaba. Y yo, como no creo en las casualidades, sino en las causalidades, yo, después de una gran formación, de un periodo de introspección fuerte, me ofrecieron llevar el Departamento de Gestión del Cambio dentro de la Dirección de Gestión de la Energía para lanzar un proyecto de implantación de metodologías que básicamente era acompañar a las personas. Es decir, yo, como digo, pasé del barco de GNL a tocar tierra, porque empecé a tocar tierra desde un punto de vista de empezar a hacer algo relacionado con lo que yo había venido a hacer, que era ayudar a la gente, ayudar a las personas. Pero como os digo, esto no son casualidades, son causalidades. Yo hacía mucho ruido en este sentido, yo siempre estaba hablando, yo recuerdo que estaban las máquinas de café y había mucha queja, mucho ruido de, jolín, pues haría falta esto, haría falta lo otro, porque las personas necesitamos un canal para canalizar nuestras peticiones, porque ojalá pudiéramos trabajar de una manera más alineada, porque ojalá tuviera más soporte organizativo, porque todas esas cosas que se quedaban como en el café. ¿Nos suena esto del café a vosotras? Que te vas con el café y luego dices, jolín, si he vuelto peor de lo que estaba. Yo se supone que me iba al café ahí a sentirme mejor y resulta que vuelvo, que vamos, que me voy a ir a casa llorando, porque es que esto es horrible, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta de que era necesario canalizar las cosas y hacer las cosas de otra manera desde el punto de vista humano. Entonces, tuve la gran suerte de que cuando empezó todo el proceso de digitalización en la compañía, pues dentro de la organización, pues dijeron,
¿quién mejor que Marta, que conoce los negocios, que conoce el negocio, que conoce los procesos y además tiene este approach de desarrollo humano que le encanta, que le gusta, que se forma? Yo me iba los fines de semana, en lugar de irme por ahí a tal, me hacía cursos de todo tipo, o sea, de inteligencia emocional, o sea, de verdad, o sea, en ese momento yo no sabía dónde iba, pero sabía perfectamente que iba, pero vamos, al fondo de la cuestión. No sabía cuál era el destino final, pero sabía que era el fondo de la cuestión. La determinación. Así que bueno, empecé el proyecto, empecé todo el tema de metodologías y demás, y fuimos unos poquitos, por eso todo el tema de un poco la doctora del cambio, etcétera, porque al final fuimos como célula madre, fuimos los impulsores de estas metodologías y logramos bastante éxito en más de 26 equipos, más de 160 personas y por supuesto no solas, sino con la ayuda y el apoyo de la dirección, de en ese momento mi responsable, o sea, es decir, que todo esto al final ha sido un gran trabajo en equipo y al que estoy muy, muy agradecida. Y bueno, pues en ese momento pues seguía y mi fuero interno todavía me decía que había algo más, que ahí había algo más que todavía tenía que hacer. Y mi proceso continuó. Y de lo que me di cuenta, pues bueno, haciéndome coach y demás, especialista en gestión del cambio, es que yo lo que quería de verdad era tocar a las personas, ¿no? Estar cerca de las personas. Me fui autodescubriendo y me di cuenta de lo que yo quería era tocar a las personas, estar con las personas, porque no es lo mismo trabajar en un proyecto que estar con la gente, ¿vale? Es trabajar en un proyecto para las personas que estar con las personas. No es lo mismo ser enfermero que médico. Entonces yo decidí apostar por lanzarme, proyectar mi propio proyecto. Fue un proceso largo que duró aproximadamente 2 años, pero yo no paré de formarme, me formé en temas de emprendimiento, en laboratorio, o sea, me preparé profundamente y al final llegó un momento en el que la vida es como que te dice, bueno, o saltas o saltas. Además, como os decía al principio, siempre llega acompañado muchas veces, lamentablemente, de momentos difíciles, ¿no? De momentos de crisis en los que parece que la vida te está diciendo que te muevas, ¿no? Que te muevas. Y la verdad es que, como ya me sonaba de otras veces, pues decidí apostar. Y la vida, es curioso, pero la vida cuando uno sigue su corazón y confía y busca además a las personas adecuadas, a los maestros adecuados, la vida parece como que fluye. No sé si suena esto, os parece esto, conecta con alguna de vuestras historias de vida. Bueno, oye María, yo no sé aquí cómo ves tú, si estaría bien ahora como un poquito como de subir la energía aquí en este recarga energía. ¿Qué te parece si sacamos la varita de los regalos? ¿Cómo lo ves, María? Te dejamos a ti, ¿eh? Que fenomenal. Bueno, pues, ¿eh? pues como María también es una maga, hemos hablado de aquí antes de que iba a haber sorpresas, así que vamos a lanzar la primera sorpresa, que os la voy a poner en el chat, que es un regalito que os he traído con todo mi cariño para aquellos que estéis interesados. Es un ebook, ¿vale? Totalmente gratuito que os podéis descargar con 36 acciones para poner en marcha vuestra transformación profesional desde ya, ¿vale? Así que aquellos que queráis y que les apetezca, pues ahí lo tenéis en el chat. De todas maneras, luego al final lo volveremos a recordar al final de la sesión. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo va esa energía? ¿Sí? ¿Va bien? No veo muchas caras, veo las caritas de algún... Muy bien, va bien la energía, fenomenal. Bueno, ¿os apetece entonces que entremos de lleno en esas claves que son importantes para los cambios? ¿Sí? Perfecto, genial. Pues voy a cambiar mi perspectiva porque voy a estar en la pizarra. ¿Me veis bien? A ver, voy a poner la pantalla así. ¿Qué tal? ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues la primera clave que os quiero decir que es imprescindible en cualquier cambio, sobre todo en los cambios profesionales, pero en cualquier cambio en la vida, es... A ver, ¿qué es? A ver... La brújula de partida. ¿Qué es esto de la brújula de partida? Tenemos que saber muy bien dónde estamos, ¿vale? Es decir, tenemos que ser capaces de ver, imaginaos que en lugar de querer hacer un cambio profesional,
¿vale? Cuando hablo de cambios profesionales, puede ser que quieras hacer un cambio de trabajo, porque te quieras ir a otro puesto, o porque directamente quieras mejorar tus relaciones, o porque estés buscando un trabajo que te llene más, que te motive dentro de tu propia compañía. Sea lo que sea el cambio que estás buscando, siempre tienes que tener muy claro tu brújula de partida. ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde partes? En este sentido, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Muchas veces intuitivamente lo sabemos, pero a veces la situación, ¿vale? La situación de la que partimos puede ser la adecuada o no para hacer el cambio que queremos hacer. Vamos a salir de aquí del tema profesional y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que en vez de un cambio profesional lo que queremos hacer es un viaje, ¿vale? Un viaje. ¿Os imagináis un viaje sin tener ni idea de dónde estás? Sin tener ni idea de dónde vas? Si vas a la playa, a la montaña, si vas a Andorra o vas a Alicante. ¿Cómo sería este viaje? ¿Cómo creéis que saldría? Imaginaos, ¿no? ¿Qué meteríais en la maleta? ¿Cuánto dinero os llevaríais? ¿Os llevaríais ropa de frío, de calor? Muy probablemente empezaríais el viaje, ¿no? O sea, no sé ni de dónde estoy, si estoy en Madrid, si estoy en Albacete, no sé si voy a Alicante, si voy a... Bueno, pues muchas... La tarjeta de crédito. Totalmente, te vas con la tarjeta de crédito si te puedes ir, pero si no, la verdad es que lo más probable es que inicies el camino, te pongas a conducir y te empiece a entrar frustración, te empieza a entrar malestar, te empieza a entrar estrés, que no sabes ni a dónde vas. Entonces, es súper importante, en todo cambio, tener claro cuál es tu brújula. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio para la brújula, que seguramente todos conocéis ya, pero lo vamos a hacer para vuestra situación personal y profesional de este momento, que es el DAFO, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger, ¿tenéis papel todas? ¿Sí? Genial. Pues vais a hacer 4 cuadrantes en vuestra hoja, ¿vale? Y vais a poner las debilidades que tenéis en vuestra marca profesional en este momento. Las fortalezas, esas cosas que pensáis en las que estáis fuertes en este momento en vuestra marca profesional. Vamos a poner también las amenazas, que esto sería más desde un punto de vista externo, pues por ejemplo, las amenazas, estáis viviendo una situación de reestructuración o el COVID o lo que sea, y las oportunidades. ¿Vale? Así que nada, os voy a dar un par de minutitos para que hagáis este ejercicio, ¿vale? Voy a poner un poquito de música y el tiempo empieza ya. ¿Oís la música? María, ¿se oye la música? Sí, sí, flojito, pero sí. Vale, genial. Sí se oye. Vale, pues empezad a pensar en vuestro DAFO profesional. Vale, muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido el ejercicio? Podéis luego seguir, ¿vale? Podéis luego seguir tranquilamente, ¿vale? Terminarlo en casa. Pero bueno, no sé si alguna se atreve, le apetece compartir o ponerlo en el chat, si alguna le apetece abrir el micrófono, vamos a centrarnos en lo positivo, una oportunidad y una fortaleza. Venga, ¿quién quiere compartir?
Ponedlo por el chat si queréis, ¿vale? Para que un poco vaya fluyendo. Os vais poniendo en el chat pues algo de lo que hayáis descubierto, etcétera, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a la siguiente clave, que es, una vez que yo ya sé de dónde parto, esa situación de partida, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Pero al final de lo que se trata es de no autoengañarnos, es decir, decirnos verdades, porque las verdades, aunque duelan, sobre las verdades podemos actuar. Si lo metemos debajo de la alfombra y no lo vemos, al final se hace cada vez más y más grande. Así que lo interesante es, si en ese momento tal, pues poneros a escribir y reflexionar sobre vuestra situación, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a por la siguiente clave. La siguiente clave es imaginación para la visión. La imaginación para la visión. ¿Esto qué quiere decir? Como volviendo un poco a la metáfora de antes, del viaje en coche, es muy, muy importante saber a dónde vas. Es decir, tienes que imaginarte a dónde quieres ir, tienes que hacer ejercicios de visión. Tienes que pensar claramente si quieres ir a la montaña o quieres ir a la playa. Y yo en este sentido os voy a decir algunas cosas, veréis. Normalmente cuando nos ponemos a hacer cambios, y sobre todo cuando son cambios tan importantes como es un cambio de trabajo, a veces nos entran dudas. Es totalmente normal que no tengamos todo claro. Pero lo importante es empezar a escribir, empezar a imaginar, empezar a pensar cómo me gustaría, haceros preguntas poderosas, cómo me gustaría vivir, cómo me gustaría... Y fijaos, aquí entra una cosa que veremos más adelante en el modelo, que tiene que ver con el miedo. Muchas veces cuando nos ponemos a imaginar, nos entran miedos, ¿vale? Nos entran miedos porque creemos que no va a ser posible. Es decir, a lo mejor yo me imagino viviendo en un sitio o trabajando, haciendo, pues no sé, me encantan los niños y me imaginaría que mi mundo ideal sería ese, pero entra el saboteador, ¿no? Entra el saboteador y te dice, no, eso no es posible, porque tal, porque la hipoteca, porque el niño, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿vale? Entonces, el problema es que cuando no hacemos el ejercicio de visión correctamente, es decir, no nos permitimos visualizar lo que queremos, porque el miedo nos aprieta, el cambio no se va a dar, porque necesitamos dar coordenadas a la mente. O sea, la mente para ponerse en acción, la mente es poderosísima. Para ponerse en acción necesita saber a dónde va. Entonces, yo os animo a hacer lo siguiente, a que hagáis ejercicios de visión, es decir, que os pongáis con un papel en blanco a imaginaros cómo me gustaría, estas preguntas que os estoy lanzando, cómo me gustaría que fuera mi día ideal. O sea, cómo me gustaría sentirme por la mañana, qué es lo que estoy haciendo, con quién estoy yendo, de qué estoy hablando, a qué me estoy dedicando. ¿Qué haría si tuviera 50 millones de euros en el banco y no tuviera que preocuparme absolutamente por el dinero? ¿Qué haría? ¿A qué me dedicaría? Seguro que todos decís, bueno, pues me dedicaría a viajar y tal. Sí, un tiempo. Pero tenemos una necesidad de autorrealización y eso al final aparece. Porque somos personas con inquietudes y más muchas de nosotras que somos profesionales, que nos hemos formado, que tenemos ideas, que somos creativas. Entonces, cuando ya nos hayamos cansado de ir a la compra, de ir a no sé qué, de viajar, nos nacerá la necesidad. Entonces, ahí nos decimos verdades. Y otra de las cosas que pasan es volver a vuestra infancia. Yo os he contado mi historia. Yo cuando tenía 6 años, imaginaos, o sea, nacemos, ¿no? No hay más que ver la naturaleza. Todo está ahí. O sea, tú te fijas en un árbol que da manzanas y ya está concentrada en la semilla que van a hacer una manzana. Es decir, todos nuestros talentos, todas nuestras pasiones, nuestras inquietudes están ahí para ser vistas. Lo que pasa es que nuestros programas, nuestra mente, nuestros condicionamientos, la cultura, el miedo, etcétera, han tapado esa verdad. Pero volver a vuestra infancia, volver a acordaros, hacer ejercicios de, bueno, ¿y a qué me gustaba jugar? Coger fotos de cuando erais niños y recordar, y haceros caso, deciros verdades. Y hacer imaginación, ¿vale? O sea, hacer ejercicios de imaginación para la visión. Bueno, la siguiente clave, importantísima, en el cambio, bueno, como veis aquí hay una B, hay una E, es la E, que son los elementos clave.
Los elementos clave son qué recursos necesito para mi viaje. O sea, es decir, aquí ya sí que es importante empezar a pensar en cuáles van a ser esas network clave que necesito para mi visión. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que conversar? ¿Quiénes son esas personas que me pueden ayudar? ¿Qué recursos necesito? Por ejemplo, ¿necesito formación? ¿Necesito prepararme en algo que ahora mismo no sé? Imaginaos que os queréis dedicar, no sé, a cuidar plantas, ¿vale? O sea, imaginaos, pues tenéis toda la formación necesaria para cuidar plantas. Yo, por ejemplo, venía del mundo de la ingeniería, había estudiado en ingeniería y yo me quería dedicar al mundo de las personas. Entonces, yo sabía que de alguna manera me tenía que formar en algo relacionado con eso, con el mundo de las emociones y además profesionalizarme. Así que elegí hacerme coach o qué es eso que me falta, ¿vale? Pero es una parte importante el saber cuáles son esos elementos, volviendo a la metáfora del viaje, que necesito para mi cambio, ¿vale? Luego, el siguiente punto es la N de nueva mentalidad. Esto es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? La mentalidad. Mirad, cuando hacemos un viaje, voy a cambiar la perspectiva porque os voy a enseñar un dibujo. A mí me gusta mucho el visual thinking y yo creo que a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras. Y bueno, pues muchas veces cuando nos imaginamos un viaje o un cambio, lo vemos todo como muy lineal, muy fácil y muy lineal. Sin embargo, la realidad es esta. ¿Lo veis? Esta es la realidad. O sea, es decir, la realidad es que tú te has planteado una visión, un viaje, y luego te vas encontrando pues, con obstáculos, ¿no? Te vas encontrando con que la vida pues, no es tan fácil como yo me lo había imaginado este viaje, ¿no? De repente me encuentro pues, con cosas desconocidas, ¿no? Entonces, aquí juega muchísimo, me cambio la visión, perdón, juega muchísimo la cabeza, la mente, la mentalidad. Os voy a poner otro ejemplo, que es un deportista de élite. La diferencia que hay fundamental entre Rafa Nadal y cualquier otro deportista que esté también compitiendo dentro de lo que sería Roland Garros es su mente, fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos como códigos de programación, aquí podríamos hacer como casi una masterclass entera de este punto, porque es la clave de todo. Es decir, como nosotros tengamos creencias dentro de nosotros mismos, creencias, ¿qué son las creencias? Las creencias son, para que os hagáis una idea, ¿vale? Imaginaos que nuestra mente funcionase como un ordenador, ¿vale? En donde tenemos un código de programación, ¿vale? Una especie de software donde ahí están nuestros programas, etcétera, o un móvil, ¿vale? Que tenemos el aparato, que sería el cerebro, y luego tenemos las aplicaciones, ¿no? Que son pues como el software que está dentro, que es lo que hace funcionar y le da valor al teléfono. Bueno, pues imaginaos que tenemos un programa que nos dice, tú no vales, para ti no. No es posible, tú no te lo mereces. O simplemente esto es muy difícil, no va a ser posible, tal. O sea, creencias, por ejemplo, sobre nosotros mismos, o creencias del tipo, es que dedicarte a lo que te apasiona no te dará de comer. Otra creencia, es que al trabajo no se vienen a hacer amigos. O sea, ¿cómo va a ser tu vida si tienes una creencia que te dice que al trabajo no se vienen a hacer amigos? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo van a ser tus relaciones profesionales? ¿O cómo va a ser tu vida cada vez que tengas, por ejemplo, si tú tienes una creencia que te dice para ganarse el pan hay que sufrir? ¿Cómo va a ser tu trabajo? ¿Vas a estar ahí todo el día sufriendo, trabajando de sol a sol? ¿Por qué? Porque las creencias, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Porque esa creencia va a validar tu realidad. Entonces, la nueva mentalidad se construye y se entrena. Aquí entra el trabajo de mentores, coaches, etc. Muchas veces cuando nos damos cuenta de que a pesar de todo estoy teniendo miedos, creencias que me dicen que yo no valgo lo suficiente, que a veces las sabemos leer, pero otras no.
A veces no somos conscientes de ellas y necesitamos ayuda. Lo más importante es, en estos procesos, saber cuál es el precio que estás pagando. O sea, es decir, si de verdad estás en una situación en la que, bueno, sí, quiero cambiar y tal, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿vale? Pero deciros verdades, porque en todo caso estáis eligiendo. Si no estáis haciendo nada, estáis eligiendo. Si estáis haciendo, estáis eligiendo. Es decir, lo importante es saber dónde está uno y hasta qué punto, ¿no? Pues tienes que probar cosas nuevas. De hecho, decía Einstein que para resolver, o sea, los problemas se deben de resolver en un plano de pensamiento diferente al que lo hemos creado. No podemos estar en la rama y ver el bosque. O sea, muchas veces necesitamos hacer cosas diferentes para probar caminos diferentes, no siempre hacer lo mismo. Así que, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Fenomenal. Bueno, por cierto, aprovecho para contaros que a los que les interese, podéis escribirme, ¿vale? Que tengo ahí mi número de teléfono, que hacemos cafés virtuales en la comunidad de BienPro, bueno, casi todas las semanas, cada 15 días, y ahí estamos haciendo también eventos de 30 minutos para conocernos, muchas veces María, Ana, por ahí que también la veo, así que si os apetece venir, no tenéis más que escribirme que os pasaré los enlaces. Siguiente, propósito, la P. Propósito. ¿Habéis indagado en vuestro propósito de vida alguna vez? ¿Os habéis preguntado cuál es vuestro propósito profesional? ¿Habéis trabajado sobre vuestros valores? ¿Sobre vuestra esencia verdadera? Porque, como os decía, mirad, una persona que, como yo, por ejemplo, que lo tenía absolutamente todo, yo tenía un trabajo con una nómina estable, bien remunerado, un trabajo de 9 a 2 de la tarde, porque estaba con jornada reducida por maternidad. ¿Para qué me complico? Si yo lo tenía todo, ¿no? O sea, es decir, no tenía ya. Pero es que hay un propósito. El propósito es algo muchísimo mayor que yo. Es decir, cuando uno se rinde al propósito y lo conoce, y sabes que tienes algo, es que la vida te mueve de una manera que no os lo podéis ni imaginar. Yo os invito a explorar este tema, hay muchos contenidos, muchos vídeos, me podéis preguntar si queréis, mandarme WhatsApp, se pueden trabajar el propósito y sobre todo la clave también es vivir desde vuestros valores. Yo siempre recomiendo que tengáis en mente 3 valores clave. En mi caso, para mí, hay 3 valores clave. Mi libertad, traducida a emprender, mi libertad, la espiritualidad. Me considero una persona que vivo más allá de un cuerpo y para mí es muy importante cultivarla. Y la familia entendida como la familia humana, las personas, los seres humanos. Cuando yo no estoy conforme a mis valores en cualquier cosa que hago, en un trabajo, con un cliente, con un proveedor, lo que sea, yo no estoy bien. Entonces yo siempre filtro por valores mi vida. Los proyectos, todo, absolutamente todo. Y esto lo he aprendido y para mí ha sido una de las grandes herramientas que he aprendido a usar dentro de lo que es propósito, que en esto, pues, el modelo BienPro es el punto clave, o sea, es el propósito, porque el que siga el camino del corazón nunca se equivoca. La siguiente es la resistencia al cambio. ¿Vale? La resistencia al cambio tiene que ver, es inherente al proceso, ¿vale? O sea, es decir, la resistencia, si os fijáis en la naturaleza, un árbol se resiste cuando viene un vendaval, o sea, es natural, es una forma de protegernos. Es decir, es normal que al principio pues, nos vengan los miedos, nos venga un poco de resistencia. Hay que aprender a leer el miedo, como un aliado. Es decir, tenemos que aprender a entender ese lenguaje del miedo que nos está diciendo, oye, cuidado, aquí hay un riesgo. Pero eso no significa que nos paralicemos. ¿Vale? Lo que significa es que hay algo que tenemos que hacer. Tal vez hay algo que no sepamos todavía. O quizás tenemos que dar un paso atrás y recalcular.
pero que no os paralice el miedo. No dejéis de mirar vuestros sueños, vuestros proyectos por miedo. Es más, el miedo llega un momento que es tan paralizante que puede incluso llegar a algo más, ¿no? Un miedo llevado al extremo nos puede llegar hasta enfermar, podemos llegar a tener depresión, podemos llegar a tener enfermedades físicas. Es decir, yo lo que sí que creo es que en esto, como os digo, para mí deciros verdades, el que en un momento dado, si veis que la situación, oye, mira, estoy teniendo miedo a enfrentar esta situación con mi jefe, estoy teniendo miedo a enfrentar este cambio porque me supera, por lo menos pedir ayuda, buscar recursos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, de verdad, y dar ese micropaso. O sea, yo ante el miedo lo que os digo es dar un micropaso, o sea, un pequeño paso que os mueva, porque ya solamente el movimiento nos hace salir del bucle. La última, y no por ello menos importante, es operacionalizar. Esta es la parte táctica, ¿vale? Operacionalizar el cambio. Aquí, en el modelo, Bien Pro, se trata de todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo, con la disciplina, el hábito. Yo les llamo disciplinas de alto rendimiento. Nosotros personalmente, yo lo que he aplicado en mi propio proceso han sido disciplinas de alto rendimiento. Es decir, yo he empezado a gestionar metodologías ágiles, o sea, empecé a utilizar metodologías ágiles dentro del modelo para hacer un proceso de cambio estratégico, iterativo e incremental. Y os voy a dar una clave, ¿vale? A partir de mañana os invito a que instauréis en vuestra vida una rutina de alto rendimiento que yo enseño en mi proceso, que es la burbuja. ¿Qué es el hábito de la burbuja? A ver, el hábito de la burbuja es básicamente que tengáis una reunión diaria con vosotros mismos. ¿Por qué y para qué? Yo lo que recomiendo es que tengáis una hora de tiempo siempre, siempre, siempre para tiempo concentrado en vuestros proyectos y sobre todo, por ejemplo, en este caso, si ya habéis visto que de verdad esto es importante, este tema es importante, tengo que hacer el cambio, ya no puedo más, no poned foco. Entonces, la idea es que en esa hora estéis dedicados al cambio. Es decir, ya sea porque estáis haciendo una llamada, o porque estáis buscando en internet trabajo, o porque estáis escribiendo vuestra visión, o porque estás haciendo un ejercicio para ver tus talentos, o porque estás haciendo una hora con un coach, o porque estás haciendo... Pero poniendo foco. ¿Por qué? Si no nos protegemos a nosotros mismos en el tiempo, corremos el riesgo de que el torbellino nos arrastre. ¿Qué quiero decir con el torbellino? El torbellino es todo aquello que está en otro orden de prioridad. Llevar al niño al dentista, irme a hacerle un favor a una amiga mía que me lo ha pedido. Claro que es importante y tiene su espacio en nuestra vida, pero tú tienes que sacar tiempo sí o sí para lo que también es importante en la tuya. ¿Por qué? Porque veréis, os voy a contar una historia que viene de un libro os la voy a leer, que escribió León Tolstoy, que a mí me impactó y que además viene en un vídeo, en una película que os recomiendo que se llama El Cambio, de Wayne Dyer, que está en YouTube, que la podéis buscar, y que básicamente se llama La muerte de Iván Illich. Entonces, esta es una historia que ya de por sí pues nos dice el título, ¿no?, de que el Iván Illich va a morir. Pero bueno, Iván Illich era un juez que vivía en Moscú y bueno, básicamente se había casado con una mujer que él despreciaba profundamente, ¿no? En vez de una mujer, imaginaos un trabajo. O un jefe o lo que sea, ¿vale? Pero algo que estaba despreciando este hombre y que no la soportaba, ¿no? Y el caso es que antes de morir, bueno, como me la sé, os lo voy a contar, antes de morir, está en el lecho de muerte este hombre, el Iván Illich, y está con la mujer, cogido de la mano, con esa mujer mirándola a los ojos, o sea, su último hálito vital, y lo que dice es, o sea, esa mujer que tanto despreciaba, ¿no? Y lo que le sale de la boca a decir es, ¿y si toda mi vida hubiera sido una mentira? No te quedes con la música dentro. No te quedes con la música dentro. Yo de verdad, yo antes lo hablaba con María cariñosamente, cómo nos ha pasado los meses. O sea, yo sin darme cuenta, de verdad, yo
creo que ayer estaba con la nieve, de verdad, y estamos en abril. Y cuando me quiera dar cuenta, entonces todo esto está pasando muy rápido, la vida cada vez está acelerándose, la digitalización, vivimos sometidos a muchas interrupciones, estímulos y demás, y es muy fácil perderse. Y yo por eso os digo que os protejáis. Es decir, que os toméis en serio el poner tiempo para vosotros, para lo que es importante de verdad, esa reunión con vosotros mismos. Así que bueno, como yo soy una persona de acción, os voy a pedir que cojáis el móvil, coged el móvil, todos, abrid la agenda. Y poneros una reunión ya con vosotros mismas para mañana. 45 minutos, una hora, en donde vais a terminar vuestro DAFO, en donde vais a escribir vuestra visión y vais a poner vuestra burbuja de aquí en adelante. Claro, nos comenta por aquí Noemí que es difícil, lo sé, pero precisamente porque hay una cosa que está clara. Sin acción, o sea, es decir, tú puedes tener muchos talentos, puedes tener mucha visión, puedes tener todo muy bien. Como no te pongas en acción y no te pongas en marcha, no va a haber cambio. O sea, es decir, es importantísimo. Tan importante es saber a dónde vas como ponerte a caminar. Entonces, yo lo que os propongo es, como decía Lao Tse, un camino de 1000 millas se camina dando un paso tras otro, ¿no? Es decir, que deis un paso y luego otro, y luego otro. Porque es verdad que muchas veces ese cambio lo vemos tan abrumador que no lo hacemos, pero de verdad, la potencia del micropaso. Si no podéis una hora, poneros media. Si no podéis media, poneros 10. Pero no os autoengañéis. Lo que no puede ser, es decir, es quejarme todo el día, es estar todo el día en la queja, y luego cuando hay que ponerse en acción no me pongo. O sea, al final, por acción o por omisión, estoy tomando una decisión. Así que, yo no sé, hemos llegado a este punto y me apetece, no sé, María, si viene momento varita. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Una cuestión, Marta. Dime. ¿Has leído el ebook que nos has puesto? Sí. No sé si nos lo puedes poner otra vez, enviar el link, porque si no lo perderíamos, ¿no? Sí, no, por supuesto. Los que hayáis tenido problemas, si no, por favor, me mandáis un email. Casi todos al descargar. Vale, ahora mismo lo voy a volver a poner, ¿vale? Y si no, me mandáis un email o me mandáis un chat que yo os lo mando. ¿Vale? Sí. O sea, eso si está dando error, ya lo siento, disculpadme. No, ya que lo he probado antes. Levantamos la varita la tienes en tu mano y yo creo que a lo mejor podíamos dar paso a alguna cuestión o... Sí, yo creo ahora mismo, sí. Muchos interrogantes, ¿no? Exacto. Os voy a dar el siguiente regalo y luego vamos a pasar al coloquio, ¿vale? Y a las preguntas, y básicamente lo que os quiero comentar es que, bueno, pues hablando un poco con María y tal, y además, dado que en el fondo a mí, pues, o sea, la energía y tal es algo que a mí me toca muy de cerca, ¿no? Porque lo he vivido muy de cerca y he empatizado mucho y sé muy bien, las bondades y las a veces cosas mejorables, ¿no? Que existen dentro de nuestras empresas. Entonces, yo estoy haciendo ahora un sorteo, ¿vale? Que voy a sortear una sesión conmigo, una sesión personalizada conmigo. Entonces, bueno, os voy a pasar un formulario para que os inscribáis, ¿vale? O sea, básicamente de lo que se trata es de que entréis en un sorteo a través de un formulario, porque para mí es muy importante el compromiso, ¿vale? Es decir, yo no quiero hacer una sesión por hacer, ni quiero haceros perder el tiempo, ni porque es lo más valioso que hay. Entonces, serán las personas que de verdad lo necesitan, que de verdad están en una situación complicada, que de verdad están en un momento de estoy dando el máximo y aún así no puedo, las que estarán en prioridad de condiciones dentro de lo que es este sorteo, ¿vale? Así que nada, yo voy a pasar por aquí ahora, María, el enlace, ¿vale? Y luego, de todas maneras, por favor, si alguna tiene algún problema o lo que sea, que me escriba, ¿vale? Que tenéis ahí en el nombre mi número.
Y por supuesto ya sí que sí, doy lugar a que me hagáis las preguntas que queráis. Deciros que son plazas limitadas, ¿vale? Voy a hacer un sorteo de 5 sesiones. Así que bueno, no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy, ¿vale? Porque sí que es verdad que daré cierta prioridad también a la gente que más rápido lo haga y que más interés muestre, ¿vale? Así que nada, simplemente por cerrar, que este año sea vuestro año. Que no dejéis que la música dentro de vosotras y que si de verdad algo de lo que os he comentado os resuena, que os deis ese micropaso, que confiéis porque vosotras podéis, a tope. Muy bien, pues Bueno, vamos a las preguntas, sí. sí, yo muchísimas gracias. ¿Alguien se anima? Laura, yo no llego a ver las manos levantadas, pero estoy en el iPad. Pero ahora nadie levanta las manitas. No, Marta, es muy interesante todo lo que nos has dicho. Yo creo que nos has movido, ¿no? No sé los demás cómo opináis, pero yo creo que nos has inquietado, es la palabra. Entonces, dices, el primer paso parece ser que es agendarnos, ¿no? En la agenda ponernos parece, pero exactamente, o sea, ¿qué nos dirías? ¿Cuál es el factor clave para orientar con éxito el cambio profesional? Vale, yo creo que el factor clave es la N. La mente, ¿no? La mentalidad. O sea, yo creo que hay que entrenar sobre todo al principio, tenemos que trabajar muchísimo esos bloqueos y esos miedos que nos están impidiendo verdaderamente avanzar. Es decir, cuando ya estamos haciendo cosas y aún así, pues ¿por qué os digo esto? Mirad, si tú, por ejemplo, eres inseguro, imagínate, ¿no? O sea, tienes mucha inseguridad y no crees en ti, no te sientes nada reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vas a una entrevista de trabajo, puedes hacérselo notar al otro, ¿vale? Entonces, nosotros no queremos ser marca blanca, no queremos ser un yogur de hacendado que vale poco. Lo que tenemos que ser es algo valioso. Yo os garantizo, os puedo asegurar, de verdad, yo cuando empecé a trabajar, y os hablo con el corazón abierto, a mí me temblaba la voz en las reuniones. No os podéis ni imaginar el miedo que tenía a hablar en público. ¿Creéis que solo fue una cuestión de hacer cursos y tal? No, fue una cuestión de trabajar también mi autoestima y mi autoconcepto, mi valorización. Es imposible, de verdad, es prácticamente imposible que me reconozcan si yo no me reconozco a mí misma. Pero ¿cuántas veces, no sé si a vosotros os ha pasado, que nos han dado un regalo? ¡Ay, no! Bueno, vale, pero no hacía falta. Que no merecemos el reconocimiento, que no aceptamos, nos han educado de tal manera que parece que creernos que tenemos algo bueno es malo. Y nos cuesta, y a veces nos están reconociendo el trabajo, de verdad, nos lo están reconociendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no somos capaces. Entonces, contestando a tu pregunta, María, para mí lo más importante es fortalecer la mente para el cambio, crear una mente poderosa, una mente blindada, que te pongas delante de alguien y que tú, además siempre desde la humildad, siempre desde la humildad, siempre desde la humildad poderosa, o sea, es decir, de sentirte valioso porque eres valioso, porque todas vosotras sois valiosas, valiosísimas. Entonces es creérselo, trabajar y fortalecer eso, ¿no? Creo que es un músculo muy importante. Muy bien, muchas gracias. Ana, perdona, María. Ana levanta la mano, pero Marisol también ha preguntado por aquí que cuáles son tus consejos para trabajar la autoestima y el autoconcepto. Y ahora te damos la palabra, Ana. Bueno, pues lo primero, darte cuenta. O sea, si ya te has dado cuenta que tal, entonces, consejos. Pon foco en lo que haces bien. Procura, muchas veces estamos todo el día en la queja, en esto me va mal, en esto no sé qué. Empieza a poner foco en lo que haces bien. Empieza a ver esas pequeñas cosas que haces bien cada día. Pues mira, he hecho bien el café, he hecho bien la carta. Mira, yo me acuerdo además que vivimos una cultura de penalización del fallo tan terrible, tan terrible. O sea, que cada vez que hacemos algo mal es... he mandado mal el email. Nos pasa a todos, porque además somos muy perfeccionistas, profesionales, nos gusta hacer las cosas bien. Y las cosas cuando... Oye, no sé por qué, pero cuando las hacemos bien es como, bueno, es que es tu trabajo hacerlo bien. O sea, que si no... En cambio, cuando lo haces mal estás
2 días fastidiados, sin dormir, porque metiste la pata en una reunión y qué vergüenza y qué mal he pasado y que... Entonces, consejo, empieza a poner foco en lo que haces bien y empieza a decir a tu vocecilla, a tu saboteador, vale, te he oído, aprendo, ha sido un error, aprendo, para la próxima lo haré de manera diferente y voy a reconocer aquello que estoy haciendo bien. No sé si te he contestado. Marisol, ¿te ha contestado? Espero que sí, seguro que sí. Sí, Ana, sí, ¿cuándo? sí. Ah, sí. Perdonad que estaba en Gracias, mute. Marisol. Gracias. Ana, cuando quieras. Pues nada, Marta, aparte de muchísimas gracias y enhorabuena, una vez que te pones en posición de cambio, ¿qué se puede hacer para posicionarte, para dejar que te identifiquen los demás en ese espacio al cual estás evolucionando? Tienes que ser visible. Tienes que ser visible. Es decir, en casa no nos ven. Ahora mismo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde nos ven? Nos ven en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener un perfil LinkedIn, un perfil en Instagram, un perfil en LinkedIn, en concreto más para el ámbito profesional, que diga claramente lo que queremos hacer, no lo que hacíamos, lo que queremos hacer. Es decir, tenemos que poner un claro mensaje. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente que quería hacer un cambio profesional al mundo de los videojuegos, ¿vale? Y estaba en el mundo, bueno, en un sector que no tiene nada que ver, ¿vale? En temas de recursos humanos no tenía nada que ver. Entonces, si yo soy un headhunter y estoy buscando a alguien con habilidades en el tema de los videojuegos, lo voy a mirar en LinkedIn, voy a buscarle. Y yo miré su perfil y no tenía nada, ni un punto, nada, absolutamente relacionado con los videojuegos. Pero ya no me refiero a la formación, sino a la bio, donde pone el acerca de mí. Hay que escribir hashtags, hay que escribir, poner cosas con las que nos identifiquen cuando hagan las búsquedas en Internet. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que llamar, hay que hacer networking, hay que decirle al mundo que estás en esto, hay que buscar asociaciones clave. Lo que sí que creo es que si no nos ven, es imposible. O sea, imposible. Muchas gracias, Marta. Muy práctico. Nada. Marta. Os voy a volver a poner en el tema del sorteo y ya os digo que lo del lead magnet, vamos, lo que es la parte del ebook, me escribís por favor las que no hayáis podido y os lo facilito. Fátima. Sí, Marta. Hola, Fátima, hombre, ¿cómo estás? Muchas gracias. Enhorabuena por ser tan campeona y haber sido capaz de dejar todo para dedicarte a lo que realmente quieres. Que vamos, que eres un ejemplo a seguir. A ver, a mí lo único que me descuadra un poco de todo esto es que me parece que la sociedad y sobre todo la parte profesional, pues es muy difícil como que te encasillan en un tema o en un rol y es muy difícil salir de ahí. Entonces, no sé eso cómo lo ves o cómo ves la posibilidad, porque yo, por ejemplo, la idea que tengo, pues no tiene nada que ver con la energía. Claro. Entonces digo, pues eso, no sé cómo me van a ver los demás cuando diga, bueno, pues que yo me quiero dedicar a esta parte. Entonces dices... Te entiendo perfectamente. Pues mira, además, no sabes, te entiendo que lo he vivido, o sea, quiero decir, tú y yo hemos trabajado en temas de gas y yo más encasillada que estaba, no podía estar, y mira dónde estoy ahora, o sea, que es posible 100%. Ahora, tenéis que pensar que el viraje es del Titanic, no es de un barquito o una lancha motora, no, o sea, es un cambio estratégico, ¿sabes? Que se tiene que ir dando, ¿sabes? De una manera, o sea, hay que darse un tiempo. Es lo que te quiero decir, ¿vale? O sea, no se puede dar un salto al vacío. Tienes que empezar a proyectar la visión, empezar a formarte y ver qué elementos clave tienes y cuáles no tienes, si necesitas alguna preparación, empezar a generar relaciones y plantear, de verdad, yo en esto sí que os digo que, por supuesto, cuanto más difícil sea el cambio, o sea, más... quiero decir, más grados haya, ¿no? Desde el punto A al punto B, pues claro, más tiempo o más foco, ¿sabes? Es decir, si por ejemplo puedes permitirte pues hacer una formación o dedicar una horita todos los días, desde luego vas a avanzar. Imaginaos cuántas horas son 365, o sea, un proyecto... Ana, por ejemplo, tú, Ana, que has estado trabajando mucho en proyectos, un proyecto de XL, un gran proyecto en una empresa, aproximadamente ¿cuántas horas son?
no sé, unas cuantas miles, no sé, 2.000 horas, por decir 2.000 algo. horas. O Vale. horas persona, eso es. Vale, o sea, full time. Pero 400 horas, por ejemplo, en un proyecto son muchas horas dentro de una empresa, es decir, es mucho dinero invertido. Entonces, si de verdad tú dedicas 1 hora al día, todos los días, de verdad, ¿eh? O sea, es que después de 300 días tienes un avance Ya, es verdad. alucinante. Lo que pasa que no avanzamos porque no nos movemos, no ponemos foco, no avanzamos porque nos distraemos con otras cosas, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo, muchas veces siempre pienso que a veces lo mejor es también eso, ¿no? El entrar en algo, en un grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos un club donde nos estamos reuniendo, gente que como tú puedas sentir, vente a los networking o veniros. Quiero decir, porque al final yo creo que es un tema que hay que ir un poco moviendo, dar esos micropasos y de repente también otra cosa que pasa con los cambios es que igual que cuando envejecemos, son saltos de repente, ¿eh? O sea, yo no sé si os ha pasado a mí, o envejecemos o crecemos. O sea, yo a mi hija de repente un día la veo y digo, pero bueno, si eres un adolescente, si ayer eres una niña. No ha sido de un día para otro, ¿no? O sea, ha sido como... Pero la consciencia, o sea, el de repente, ¿sabéis lo que os quiero decir? Sí. De repente darte cuenta de que has evolucionado muchísimo, pero son saltos, ¿vale? Entonces, otro ejemplo, la naturaleza. Cuando está la semilla debajo de la tierra parece que no hay cambios, pero los hay, ¿eh? Y de repente sale el brote, ¿sabes? Pero lo importante, lo que quiero transmitiros es que no desistáis, que es posible, que yo he podido, que estaba en las antípodas, y no solo en las antípodas, es que partía del -1000. O sea, que si yo he podido, todo el mundo puede. Sí, Marta, bueno, súper interesante, mil gracias. Tu pasión, ilusión y tu ejemplo, ¿no? Es el que nos has transmitido. Estas claves son fundamentales, creo que las tenemos que trabajar. Como nos han puesto y nos han escrito, pues muy motivador. Nos quedamos con cambio estratégico, proyectar la visión, trabajar la mentalidad, identificar el miedo y pasar a la acción, ¿eh? Eso nos lo habéis escrito y efectivamente, pues yo paso la palabra a Carmen. Mil gracias, Marta. Creo que esto es nuestro primer networking reskilling, ¿eh? Si os parece, nos escribís vuestros comentarios, pero yo creo que nos ha dejado como con ganas de más. Carmen, cuando quieras, muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, Marta, te lo decía al principio y yo creo que ahora con mucho más motivo. Muchas gracias por tu generosidad, porque verdaderamente lo que haces y lo que has hecho esta tarde es regalarnos un montón de buenas ideas y sobre todo motivarnos para ir manteniendo estas buenas ideas durante un tiempito, para rearmarnos personalmente y rearmarnos profesionalmente. Con lo cual, fantástica intervención. Verdaderamente hoy acabamos llenas de energía, más allá de la energía que nos une sectorialmente. Y bueno, pues nada, seguimos en contacto, con el privilegio de contar con Marta como voluntaria en AEMENER, y seguiremos trabajando. Cuidaros todas mucho. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos. El futuro Muchísimas es gracias. todo prometedor. Bueno, Carmen, que nos vemos ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos emplazas? ¿En septiembre o no? En la fiesta. Ah, bueno. Hoy no tenía en el guión trabajaros en la fiesta, pero como muy bien me dice María, estamos intentando retomar nuestra idea original de que esto del networking parece que suena como algo muy serio en el cual la relación es profesional, pero inevitablemente la relación tiene que tener una componente emocional de las que nos sugería Marta, y eso, cuando nació AEMENER, precisamente pretendíamos que ocurriera a través de una fiesta anual en que nos permitiera reunirnos a todas, compartir un buen rato, compartir risas, compartir diversión. Y bueno, la verdad es que las cosas pues se han ido complicando, ¿qué os voy a decir? No obstante,
todavía hoy acariciamos la idea de que a mediados de septiembre podamos de nuevo retomar la idea de la fiesta y bueno, pues será al aire libre, confiaremos, llevaremos muchos huevos a las clarisas, pero intentaremos mantener, como os decía, esa fiesta que nos permita retomar una de las esencias con la que nació la asociación y sobre todo que nos permita compartir, que probablemente es lo más importante que hacemos dentro de AEMENER y que hoy hemos hecho con el liderazgo de Marta. Pues muchísimas gracias, Carmen. Ya te digo que ha sido un placer. Yo cuando he llegado le he dicho a Carmen, pero bueno, Carmen, si yo pensaba que tenías 70 años y me encuentro aquí con una mujer guapísima, no sé qué, joven, tal, digo, esto es increíble. Ya me ha preocupado, lo de yo creía que eras una mujer de 70 años, ya me ha preocupado. Claro, o sea, que ha sido así por el perfil, por este que, madre mía. Pues nada. Así que nada, un súper placer que toda esta energía de mujeres tan poderosas, encantada, de verdad que lo que necesitéis, ahí tenéis mi contacto, mi teléfono y que nos vemos muy pronto. Os mando muchos besos y mucha energía. Muchas gracias, Marta. Gracias a todas. Gracias. Adiós. Chao. Chao.